Hola, ¿qué tal? Acá de Radio Recabarren, una nueva cápsula Recabarren 1348, hoy día con un tema tremendamente complejo, difícil, que están viviendo cerca de 75.000 trabajadores, todos asistentes de la educación municipalizada. Tenemos acá hoy día a Manuel Valenzuela, presidente de la Federación Nacional de Asistentes de la Educación, AEFEM, ¿no? Correcto, así es. Correcto. Y también parte de la mesa directiva del Consejo Nacional de Asistentes de la Educación, para que nos cuenten un poco lo que está pasando con este sector que al parecer, digamos, han tenido conversaciones, acuerdos que después no han sido acuerdos con el gobierno, ¿no? Manuel, cuéntanos qué está pasando. Correcto. Hola Sandra, muy buenos días a todas y todos los compañeros que nos siguen en la página y en el Face, ¿no?, de la Central Unitaria de Trabajadores. Bueno, mira, la verdad que nuestro sector asistente a la educación ha luchado por más de 20 años por tener un marco regulatorio, un estatuto propio y finalmente... Manuel, cuéntanos, ¿quiénes son los asistentes de la educación? Los asistentes de la educación son todos los que trabajan en los establecimientos educacionales que no son docentes y que están en categorías como, por ejemplo, profesionales, administrativos y auxiliares de servicio, ¿sí? Y en las asociaciones, digamos, en la orgánica tenemos a los asistentes de educación que son de DAEM, los departamentos de educación, las corporaciones municipales de la educación, las corporaciones municipales, la administración delegada 3166 y en este proyecto las trabajadoras de salas, cunas y jardines infantiles de PTF. Somos 75.000. Correcto, desde profesionales hasta auxiliares más las compañeras PTF. Ya, cuéntanos entonces. Entonces, hace más de 20 años una demanda histórica antigua que tenemos de poder tener un marco regulatorio para nuestro sector y finalmente en el gobierno anterior, luego de una negociación de bastante tiempo que se inició en el año 2014 particularmente, se logró ingresar en el año 2017 en septiembre un proyecto de ley al Congreso, se ingresó en el Senado. Pasaron 2 meses, lo sacaron del Senado y lo ingresaron por la Cámara de Diputados y ahí empezó su tramitación. Este proyecto de estatuto fue aprobado en su primer trámite en la Cámara de Diputados el 24 de enero, ¿sí? Y el 6 de marzo fue aprobada la idea de legislar en el Senado. 6 de marzo de este año. De este año, estamos ¿Ustedes claro. están completamente de acuerdo? ¿Cómo estaba ese proyecto? Llegamos a acuerdo finalmente en la Cámara de Diputados con algunas asignaciones nuevas y todo lo que tiene que ver el marco regulatorio y la mantención de las asignaciones que a la fecha teníamos, ¿no? Por lo tanto, había acuerdo entre el Ejecutivo de ese entonces más la mesa negociadora que es el Consejo Nacional. ¿Ya? Y luego de eso venía la segunda parte, la segunda trámite legislativo, que es el Senado, y como te contaba, el 6 de marzo fue aprobada la idea de legislar y el Senado dio plazo hasta, recuerdo que hasta el 16 de abril para ingresar indicaciones, ¿sí? Luego ya después del cambio de gobierno tuvieron reuniones con el nuevo Ejecutivo donde señalan que querían revisar el proyecto y que el proyecto además tenía un problema en el informe financiero. O sea, ya no estábamos hablando solamente de revisar, sino que había un problema que querían ellos ver qué es lo que pasaba. Y finalmente pidieron plazo al Senado y el Senado les dio solamente hasta el 20 de abril para ingresar las indicaciones. Volvieron a solicitar permiso, más plazo, y finalmente se les dio hasta el 3 de mayo. Y fue así como el 3 de mayo ingresaron las indicaciones del Ejecutivo, un paquete de más de 100 indicaciones, entre las que incluía los de los senadores. Pero lo más, digamos, el mayor era del Ejecutivo. ¿Cuántas mandó Piñera? Tiene que haber enviado cerca de 60 indicaciones, ¿no?, aproximadamente. ¿Qué pasa ahí con estas indicaciones? ¿Cómo las calificamos? Revisando el paquete de indicaciones, claramente ya desde el comienzo nos provocó problemas, porque lo que hacía en los primeros artículos era eliminar del proyecto a las trabajadoras BTF. ¿Sí? Eliminarlas, sacarlas del proyecto. El artículo 2 en un inciso segundo manifestaba que las salas, cunas y jardines infantiles iban a ser consideradas establecimientos educacionales y para efectos de ser asistente de la educación. Y resulta que ese artículo se sacó, ¿no? Se sustituyó por otro artículo, se reemplazó el artículo donde el artículo nuevo del Ejecutivo no consideraba ese inciso, por lo tanto no están, ¿no? Y revisando más adelante el proyecto nos damos cuenta que
nos damos cuenta finalmente que más adelante el proyecto, o sea, las indicaciones eliminan todas las asignaciones que hemos tenido. El proyecto desde el artículo 32 en adelante habla de las asignaciones que tenemos, ¿no? Y las asignaciones nuevas que que estaban ya aprobadas por la Cámara de Diputados, y nos damos cuenta que esta indicación eliminan artículo 32 eliminado, artículo 33, 34, 35. Todo lo que significa dinero que van a... Exactamente, todo lo que era bonos y asignaciones fueron eliminados. Entonces, y aquí la preocupación bastante porque, primero, hay que decir que el día anterior habíamos tenido la última reunión con el Ejecutivo, con el equipo de asesores, ¿sí? A la cabeza Felipe Cox, y ¿qué es él? El jefe de los asesores del gabinete del ministro. Y se nos informa en esa reunión que el proyecto de ley de estatuto propio no sería modificado, ¿sí? Ellos reconocían que no iba a poder tener ninguna mejora, ¿no? Porque habían problemas efectivamente de recursos, pero que tampoco iba a tener ningún retroceso. O sea, eso quería decir que el proyecto se iba a legislar en el segundo trámite tal como había sido aprobado en el primer trámite. Y sin embargo, al otro día, cuando ingresaron las indicaciones y cuando nosotros pudimos conocerlas, nos damos cuenta que efectivamente lo que se dijo en esa reunión, lo que se aseguró, lo que se reiteró, no fue tal, digamos, ¿no? Por lo tanto, aquí claramente el gobierno aquí le sacó el piso al equipo asesor, porque nos dicen una cosa y el otro día hacen lo contrario. Por lo tanto, ya ahí evidentemente había que hacer algún tipo de acción. Comenzamos al tiro a movilizar, a estudiar las indicaciones, a ver cuál era el impacto, pedimos explicaciones de qué es lo que pasaba, y el Ejecutivo dice que lo que ellos intentaron hacer era sacar del proyecto de ley estos artículos que tenían beneficios de asignaciones, porque estaban ya en otras normas, porque son beneficios que nosotros recibimos desde hace mucho tiempo. Entonces estaban en otras normas, entonces no querían dejarlas en el proyecto, ¿sí? A lo cual nosotros nos llamaba mucho la atención, porque el día anterior nos habían dicho que este proyecto, como tiene hartos artículos que direccionan a otras leyes, y dijeron que iban a copiar los artículos de esas leyes para meterlo en este proyecto de ley, para tener un puro documento. Nos llamaba la atención porque finalmente hicieron el efecto contrario, ¿no? Entonces metieron los artículos de las otras leyes y las de las asignaciones y bonos no las metieron finalmente. Entonces, bueno, comenzamos a movilizarnos y los parlamentarios también se dieron cuenta, empezaron a denunciar los parlamentarios que a los asistentes de la educación se les iban a quitar los beneficios, en la lógica de que este gobierno lo que está haciendo es un recorte fiscal, y lamentablemente lo está haciendo con los trabajadores más precarizados del sistema educativo, ¿no? Que son los asistentes de la educación y las compañeras de la UTF. Así se entiende, digamos, hay una lógica revisionista, una lógica acuérdense que hay una lógica de retirar los proyectos, de retirar los reglamentos que están en Contraloría de algunos proyectos y algunas leyes. Por lo tanto, no podíamos quedarnos tranquilos, porque efectivamente aquí nadie daba garantía de que efectivamente este proyecto se iba a seguir su curso normal, digamos, y en las condiciones que estaba. ¿En qué consistieron las movilizaciones de estos días? El Consejo Nacional llamó un paro de advertencia de 48 horas que comenzaba el lunes 14 y terminaba hoy día martes 15. ¿Sí? En el transcurso del fin de semana, el subsecretario de Educación, Raúl Figueroa, se comunicó con el presidente del Consejo Nacional, Miguel Ángel Aranea, donde finalmente le envía un correo institucional donde le cuenta que las indicaciones finalmente el Ejecutivo ha decidido retirarlas. Retirarlas y reponer o volver al proyecto original, digamos, el proyecto en marzo, el de marzo, que fue aprobado en la Cámara de Diputados y que fue aprobado el 6 de marzo en la idea legislativa del Senado. Por lo tanto, en ese sentido... ¿Eso fue cuándo le escribió esto? ¿Por WhatsApp o no, un correo institucional? Eso hay que reconocerlo, un correo institucional del Ministerio de Educación, y esto fue el día domingo. Por lo tanto, se hizo la consulta a todos los presidentes que integran el Consejo de 10 organizaciones de carácter nacional, y por mayoría se resolvió bajar el paro porque había un correo que decía que las indicaciones se iban a reponer, ¿no? A todo esto, digamos, en la prensa también había salido que el Ejecutivo iba a reponer las indicaciones, los parlamentarios del gobierno también dijeron que estaban en contra de las indicaciones que iba a presentar el Parlamento, el Ejecutivo, y claramente los senadores de la oposición también estaban muy preocupados y también exigían que se repusiera o se retiraran las indicaciones que habían ingresado. Entonces, en esa lógica... se decidió bajar el paro, pero sin embargo igual en el país hubieron acciones que se hicieron finalmente, primero porque, como te contaba, los asistentes de educación, la historia que tenemos es que siempre hemos pecado de dialogantes, de excesivo diálogo y excesiva confianza,
y siempre finalmente, aunque hayan sido protocolos firmados por las autoridades de gobierno, por el ministerio, terminan por no cumplirse. Por lo tanto, este era evidentemente en el contexto nacional de que este gobierno estaba retirando proyectos y reglamentos. Además claramente, que los asesores después dicen una cosa, por supuesto, el gobierno entonces después dijo otra. los compañeros fueron súper claros, mientras hubiesen indicaciones había paro, y las indicaciones se bajan formalmente, o sea, tiene que haber un documento que diga al Senado que retira las indicaciones. Y eso no todavía no ha sucedido, no hay una cosa formal de retiro de indicaciones. Todavía no. Entonces lo que pasó es que algunas organizaciones, y particularmente acá en la metropolitana, en la región, 4 federaciones, digamos, de importancia también, logramos sacar a la calle más de 3.000 asistentes de la educación, que fue finalmente ejerció presión ahí mismo mientras se desarrollaba la sesión el día de ayer en el Congreso, porque marchamos de acá de la Central Unitaria, tuvimos un ampliado desde las 9 de la mañana, marchamos desde la CUT hasta el ex Congreso Nacional, el Fronti, y ahí llegaron todos los asistentes de educación, digamos, ejerciendo presión y esperando que efectivamente en esa sesión fueran retiradas las indicaciones. Digamos, ese era el contexto de la movilización, digamos, porque efectivamente había que decir que los asistentes de educación sí estamos preocupados por lo que está pasando y que nos preocupa de sobremanera que estos proyectos no vaya a tener un buen término, ¿sí? Por tanto, se hizo la convocatoria. Aprovecho de mandar un abrazo, un saludo a todos quienes estuvieron ayer presentes, creyeron en nuestra convocatoria, en nuestro llamado, y finalmente pudimos tener ese espacio, esa explanada llena de asistentes de la educación e instalar el tema, ¿no? Porque aparte de todo esto, que nuestro sector ha sido bastante invisibilizado, digamos, por muchos años. Finalmente la sesión se hizo el día de ayer, a las 12 comenzó la sesión en el Senado, y estuvo el ministro Varela, quien abrió la sesión, digamos, retirando las indicaciones. ¿Sí? Entonces, mostrando un gráfico donde efectivamente repone además los beneficios que se estaban dando nuevos, digamos, aquí en la discusión con el Ejecutivo anterior logramos 3 beneficios que no teníamos, ¿no? Que era el bienestar, que es la renta la escala de renta mínima del sector público, y el bienio. Por lo tanto, ahí el ministro mostró el gráfico donde reponía esas indicaciones, cuál era el costo, y efectivamente ellos decidieron mantener el proyecto original, o sea, vuelve a cero. Ahora lo que falta es que efectivamente, y son parte de las acciones que vamos a realizar, es que finalmente podamos tener acceso al documento formal que retira las indicaciones. Y ¿te quieren leerlo? Por supuesto, sí, aquí nosotros creo que ya no estamos en tiempo para seguir creyéndole ni a este gobierno ni a ninguno más, ¿no? Y también una de las acciones que seguramente vamos a hacer es que vamos a pedir exigencia de suma urgencia para este proyecto. Sí, ¿no? Eso cuéntanos, ¿por qué la necesidad, digamos, de que se le dé esa categoría? Mira, aquí el proyecto de estatuto laboral indiscutiblemente tiene que ver con el proyecto, por la ley que fue aprobada el año pasado de nueva educación pública, ¿no? Que crea los servicios locales de educación. Y la ley dice claramente, en su artículo 41 transitorio, inciso 3, que los asistentes de la educación tienen que ser traspasados a los nuevos servicios locales con un estatuto laboral. Y ya recordemos que en marzo de este año se instalaron 2 servicios locales aquí en la región metropolitana y en la región de Coquimbo, y los trabajadores asistentes de la educación fueron traspasados sin estatuto laboral. O sea, hay un incumplimiento de la ley, uno de los incumplimientos de la ley, ¿sí? Porque hay que decirlo. Entonces, el próximo traspaso es ahora en julio del 2018. Por lo tanto, nosotros no queremos que se repita la misma historia con los 2 servicios locales, ¿sí? Sino que al momento de ser traspasados estas nuevas servicios locales, que en la Araucanía y en la tercera región, sean los compañeros asistentes traspasados con un estatuto laboral, que es lo que dice la ley, ¿sí? Porque finalmente aquí también hay un tema que lo pusimos en la mesa del ministerio, que los asistentes que ya fueron traspasados, o sea, los de Barranca, Pudahuel, Cerro Navia, Los Prados, Coquimbo y Andacollo, están dejando percibir beneficios que la ley les otorga, porque no hay estatuto laboral. ¿Y cuál es el beneficio particularmente? Efectivamente, el que permite que las rentas mínimas suban de los asistentes, ¿no? Aquí tenemos muchos asistentes de la educación, independientemente del estamento que tenga, si es profesional, si es auxiliar o si es administrativo, que ganan el sueldo mínimo, 276.000 pesos. Incluso algunos ganan menos que eso, ¿no? Porque se disfraza llegar a ese monto con un bono. Entonces, el estatuto lo que permite, si una vez aprobado, es que ellos puedan tener acceso a un alza de remuneraciones y homologarse a lo que dicen las rentas mínimas del sector público. Por lo tanto, hay un aumento que
nosotros veíamos la otra vez que sería cerca de hasta un 60%, ¿no? Los compañeros que ganan 276 hoy día, los auxiliares 276 podrían estar ganando 360 363, ¿no? Por casi 100.000 pesos de aumento, lo cual es bastante considerable, ¿no? La pérdida que están teniendo ahora los trabajadores y los compañeros de los dos servicios locales. Por lo tanto, creemos que la urgencia es que efectivamente este proyecto esté promulgado antes del 1 de julio del 2018 para que el traspaso de estos compañeros sean con estatuto laboral. Ahora, de no aplicarle alguna urgencia, puede que el gobierno, ya que no mantiene el paquete que él quería, lo desiste y lo deje durmiendo ahí. Bueno, y todo es posible, ¿no? Yo creo que no podemos sorprendernos de lo que puedan hacer los ejecutivos, los gobiernos, ¿no? Tú sabes que el tema de Lucas siempre es, el tema de dinero siempre es finalmente lo que manda, ¿no? Aquí manda Hacienda más que otras carteras. Entonces, claro, pues de hecho ahí ya está circulando en redes, digamos, que efectivamente la intención del gobierno es que este proyecto duerma, que pase agosto y no legislarlo, ¿no? Entonces, bueno, en las redes se dicen tantas cosas también, pero cuando el río suena es porque piedras trae. Entonces, también hay que tener cuidado en eso y creemos que por lo mismo hay que exigir que tenga una urgencia el proyecto y sea promulgado antes de esa fecha. Afortunadamente tenemos el apoyo transversal de los parlamentarios, ¿sí? del Senado. En ese sentido, si el Ejecutivo no retiraba las indicaciones, iban a ser rechazadas, ¿sí? Pero tampoco nosotros podíamos confiarnos de eso, ¿no? Porque sabemos que finalmente los parlamentarios reciben indicaciones de sus partidos. Por tanto, a uno como trabajador le dice, no, perfecto, vamos a votar por ti, pero como lo hemos visto en muchas discusiones parlamentarias, finalmente termina votando en contra, ¿no? Entonces había que tener regularidad suficiente para eso. Entonces, bueno, eso básicamente es lo que nos ha pasado en este tiempo, ¿no? Ahora entonces siguen en estado de alerta hasta lograr que le coloquen la urgencia simple o suma. Yo creo que por el tiempo debe ser una urgencia. Suma urgencia, ¿no? Vamos a solicitarlo al gobierno. Es una idea que estamos proponiendo. ¿Cuándo lo van a hacer al Consejo? Debe estar ahora. En estos días, debe materializarse, ¿no? Entonces, claro, debemos estar en estado de alerta y yo creo que ya no podemos no estarlo hasta cuando ya al menos vayan siendo aprobados los artículos. La discusión empezó el día de ayer, ya se aprobaron se discutió hasta el artículo 9 y fueron aprobados 3 artículos ya, algunos quedaron pendientes porque hay que resolver algunas materias, digamos, incluso hasta conceptuales, pero te puedo adelantar que una de las preocupaciones que está en que si efectivamente nuestro sector va a ser reconocido como funcionarios públicos, ¿no? Y ahí hay una diferencia, digamos, en las comisiones, porque el ser funcionario público significa que debiésemos recibir todos los beneficios que tienen los funcionarios públicos, ¿no? Entonces, y hay muchos que no los tenemos. Por lo tanto, ahí entramos en el tema de costo y ayer fue declarada inadmisible una indicación que presentaron los senadores Muñoz y Orden, me parece, que teníamos que ser reconocidos como funcionarios públicos, ¿no? Que también es un tema que tenemos desde años pendiente, porque nuestro sector es un sector inmenso, contratado por el Código del Trabajo en locales que son de sistemas descentralizados y finalmente estamos en tierra de nadie, ¿no? Somos un híbrido legal en ese sentido, porque cuando uno quiere hacer una reclamación va a la inspección de trabajo, lo tiran a la Contraloría lo devuelve finalmente y por conveniencia, ¿no? Por ejemplo, te puedo contar que la última experiencia es que cuando nos enfrentamos al censo, nosotros planteamos de que no éramos funcionarios públicos, por lo tanto no teníamos que censar, ¿sí? Pero finalmente la Contraloría dice que si somos funcionarios públicos teníamos que censar. Entonces uno dice, bueno, si somos funcionarios públicos para ese efecto, ¿por qué no lo somos para que nos den el bienio, la asignación de zonas, la renta mínima, ¿me entiendes? Entonces aquí ha habido como un oportunismo y un descriterio desde todos los sectores, digamos, desde la autoridad hasta los sectores de fiscalización, ¿me entiendes? Entonces en ese tema hay que mantenerse en estado de alerta. Ya pues, Manuel, ¿algún mensaje a los socios de la federación? Para terminar, ya estamos terminando ya esta cápsula recabada. Hacer el llamado a los compañeros, primero agradecerles por toda la convocatoria, ¿no? Por haberse sumado a estas movilizaciones de apoyo, de estar ahí expectantes de lo que pasaba, de presión, porque si el Ejecutivo no retiraba la indicación ayer, digamos, la movilización se mantiene hasta el día de hoy y ese día ayer
podría haber sido un poco más fuerte, digamos, el rechazo, ¿no? Por lo tanto, que se mantengan en estado de alerta, pese a que ya fueron retiradas las indicaciones. Vamos a exigir ahora el tema administrativo, ¿no? Que efectivamente nos diga que se dé cuenta en el Senado que las indicaciones se retiraron, y como te contaba, vamos a pedir el tema de que se aplique una urgencia al proyecto para que sea promulgado antes del 1 de julio, y decirles que efectivamente estén al tanto y informándose por los conductos oficiales de lo que vamos, de todos los pasos que vamos a seguir, ¿no? Por lo tanto, ahora hay que estar, insisto, en estado de alerta hasta que el proyecto no sea aprobado, al menos en sus artículos, y de aquí ya la próxima sesión sería de vuelta del 21 de mayo, el próximo 28 de mayo, creo que el día lunes, donde sería la próxima sesión donde se va a seguir discutiendo los artículos, ¿no? Y yo creo que la tranquilidad finalmente que lo tiene que dar ese documento está en que esos artículos donde están esas asignaciones efectivamente sean aprobadas, ¿no? Sí. Yo creo que una vez que sean aprobados esos artículos podemos decir a los compañeros que estemos tranquilos, ¿no? Pero mientras tanto, no es que estén tranquilos ahora, sí, mientras tanto hay que estar en estado de alerta en caso de cualquier cosa, porque aquí con lo que pasó todo puede pasar, digamos, ¿no? Y eso, decirle al Ejecutivo aquí que es buena hora, digamos. Me parece que hasta por estrategia política tuvieron que retirar las indicaciones, porque finalmente aquí se hablaba con informaciones totalmente equivocadas. Te cuento porque lo que ellos criticaban finalmente en relación al informe financiero era que el proyecto había sido aprobado en la Cámara de Diputados con 9.000 millones de pesos, y antes de las elecciones fueron aprobados hasta llegar a 85.000 millones de pesos, ¿no? Entonces ellos explicaban por qué se había abultado. Ellos acusaban de que el proyecto se había abultado, ¿no?, en el presupuesto, pero finalmente no, porque la Cámara de Diputados aprobó el proyecto con un informe financiero que era de 85.000 millones de pesos, con 9.000 millones de pesos que significaba bienestar, otros 30 y tantos millones de pesos, 1.000 millones de pesos que significaba el tema de la renta mínima, y otros 20 y tantos millones de pesos que significaba el tema de los bienes, y la sumatoria de eso da efectivamente 85.000 pesos, incluyendo las asignaciones que ya estaban por permanente, digamos, ¿no? Por lo tanto, aquí había como, de repente, yo personalmente siento que era hasta como una estrategia de ver si efectivamente podían hacer el tema del retiro y hacer recorte fiscal, que en definitiva eso es lo que sí, está, eso así se leyó, ¿no? Muchos parlamentarios lo leyeron así, de que esto era, yo creo que esa es que por ahí lectura. se iba a hacer el ajuste. Claro, yo personalmente creo que era la única lectura, era el recorte fiscal a costa de los trabajadores de educación más precarizados. Pero finalmente, digamos, la movilización, la presión, la unidad, claro, de los trabajadores, claro, acá sí dio sus frutos, digamos, por lo menos lograron de que sus indicaciones. Exactamente. Entonces, en ese sentido hay que agradecer y valorar, digamos, el tema de la unidad, ¿no? y de la movilización. Es el tema muy importante, la unidad. Fíjate, nosotros somos un sector muy grande, por lo tanto un sector muy fraccionado también, además. Entonces aquí el objetivo principal es lograr nuestro estatuto propio, y la diferencia la arreglamos después, digamos, ¿no? Pero tenemos que estar en unidad enfrentando este momento. Si eso no lo entendemos, después nos vamos a estar pasando la cuenta y lamentando que una vez más estemos sin estatuto, porque se repetiría la historia, porque ya hubo un tiempo en que quedamos sin estatuto precisamente por no haber coincidencia o acuerdo entre los propios trabajadores. Por lo tanto, aquí hay que hacer un llamado, efectivamente, gracias por recordarlo, Sandra, un llamado a la unidad de acción, a demostrar que efectivamente somos un solo bloque persiguiendo una sola demanda para todas los trabajadores, y que efectivamente estamos preocupados de que todos los derechos adquiridos se mantengan, digamos, al momento del traspaso. Incluso una de las ideas que planteaba el mismo oficialismo en la Cámara del Senado era que estos beneficios fueran para todos los asistentes de la educación, independientemente de que fueran traspasados, ¿sí? Porque aquí este estatuto va a ser para los trabajadores que van a ser traspasados a los servicios locales. El Ejecutivo anterior avanzó en el sentido de decir que todos los beneficios no económicos de este proyecto se van a aplicar a todos los asistentes de educación al tiro, aunque no hayan sido traspasados. Lo que falta ahora es ver, es una cosa de voluntad también ya política, que los beneficios económicos también sean los mismos, porque si no vamos a tener compañeros. Acuérdate que el traspaso tiene fecha hasta 2030, entonces vamos a tener muchos compañeros que van a seguir en las mismas condiciones ahora, paupérrimas, deficientes, lamentables, deprobables, hasta el año 2030, lo cual es completamente injusto.
Entonces aquí hay harta materia todavía que cortar. Sí, hay harta harto que batalla discutir. todavía. El Senado, las comisiones del Senado, su presidencia, la senadora Yana Proboste, el senador Juan Pablo Letelier, están muy dispuestos a seguir trabajando y seguir avanzando para tener un producto finalmente que nos convenza a todos, digamos, ¿no? Y que efectivamente regule el sistema, que es lo más urgente, porque aquí después de cada elección la dotación de asistentes de la educación se amplifica, ¿no? Y eso también desmedro de los que están, y por supuesto las condiciones laborales, que todavía tenemos acoso, todavía tenemos persecución de parte de los directores, particularmente de los establecimientos, y el tema de las remuneraciones, que son completamente bajas, ¿sí? Ya, pues, Le agradezco mucho, bueno. Sandra, ¿sí? Nos agradecíamos también de que tú hayas venido a nuestro programa. Felicitarlos por la primera, digamos, haber ganado ahí la batalla, el gallito con el gobierno, ¿no? Que les quitaron, pudo sacar, digamos, sus indicaciones que están en desmedro de las condiciones, digamos, de los trabajadores de la educación. Bien, dejamos entonces ya, Andrés, ahí en la producción nos dice ya que es tiempo. Entonces, hasta la próxima. Adiós.